Dios les bendiga, hermanos. Amén. Esta noche una vez más es un placer estar aquí, ver a toda esa persona que está aquí sentada para escuchar la palabra de Dios, porque pudieran haber elegido ir en otro lugar, ir en una fiesta o quedar en la casa viendo televisión, pero eligieron venir aquí para escuchar la palabra de Dios, y eso es algo grande. Es algo grande. Pues bien sabemos también que nosotros que hoy en día estamos viviendo, no éramos un pueblo delante de Dios. Dios tenía un pueblo, sino el pueblo de Israel solamente. Pero gracias a Jesucristo, que vino a morir para nosotros, que derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, entonces tenemos la oportunidad de aceptar y ser pueblo de Dios también. Él dice en su palabra: el que cree en Dios se ha convertido en hijo de Dios. Pues esta noche nosotros somos hijos de Dios, nos sentimos muy bien, pero tenemos que comportarnos como hijo de Dios de verdad. Vamos a ver el primer pagano que creyó en la palabra de Dios. Vamos a leer conmigo en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a ver la visión que tuvo Cornelio, el capitán romano. Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 48. Dice así: Hechos capítulo 10, versículo 1 hasta el 48. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón, llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. Había un hombre en la ciudad de Cesarea. Este hombre se llamaba Cornelio y era un capitán del batallón romano. Tenía una posición muy grande, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice aquí? Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. Hermanos, oyentes que nos está viendo, no hay nada más bonito cuando una persona esté sirviendo a Dios con toda su familia. Amén. Es algo bonito. Amén. Así como nosotros ayudamos también a la gente, a nuestra familia, también debemos compartir esa palabra con todo el mundo. Este hombre no era un cristiano, era un pagano, pero él sabía que existía un Dios. Él creía en este Dios. ¿Qué hacía él? Lo adoraba junto con su familia. A pesar de que no tenía el conocimiento completo de la palabra de Dios, pero él sabe que hay un Dios y lo adoraba. ¿Qué hace? También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Daba mucho dinero. Pues hoy en día, si nos ponemos a mirar, si miramos alrededor del mundo, vemos que la gente que tiene plata no comparte. La gente que tiene plata quiere tener más plata. Pues este hombre que se llamaba Cornelio sabía que Dios existía. ¿Y qué hacía él? Él ayudaba al pueblo de Dios. Y el que ayuda al pueblo de Dios no lo va a perder. Él daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Además de dar dinero, él oraba siempre a Dios. Nosotros, ¿a quién oramos cuando estamos orando? Hoy en día, tú que me estás viendo, ¿a quién oras cuando tú estás orando? A gente que ore a una estatua. A gente que ore una persona. Pero Cornelio, que no era un creyente, adoraba a Dios. ¿Qué pasa? Más adelante.
Él tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? Mientras Cornelio estaba orando también, él tuvo una visión. Él no estaba soñando, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él. Y él le decía a Cornelio, Cornelio le dice, ¿qué se te ofrece? Cornelio tenía miedo, se asustó. Sabemos que antes, como actuaba el Espíritu de Dios, como hablaban los mensajeros de Dios, no lo hace de igual forma. Pues al tú ayudarme a mí, estás ayudando a Dios. ¿Sí me entienden? Porque a veces nosotros le preguntamos algo a Dios, pero estamos esperando a que abra el cielo para que Dios nos hable. No, eso no va a pasar. Dios manda a un hermano donde ti. Por medio de este hermano, lo que te está diciendo es Dios que te está hablando mismo. Cuando tú ayudas a un hermano, tú ayudas a Dios. Cuando tú respetas a un hermano, respeta a Dios. Pues hoy en día tenemos cuidado cómo estamos viviendo. Cornelio se asustó y quedó mirando al ángel. ¿Quién no tendría miedo? Y él dice, ¿qué se te ofrece, Señor? Y el ángel le dijo, Dios tiene presentes tus oraciones, lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Hoy en día yo te quiero decir que Dios escucha tus oraciones. Dios te escucha cuando tú lo hablas. Hay que tener fe en Dios. Quizás yo le pido a Dios algo ahora, Dios no me lo da al instante, pero Dios tiene una fecha. Dios tiene mucha gente que lo está llamando. Si Él dice, yo te voy a salvar, te voy a dar lo que tú me pediste esta semana, y tú el otro año. Hay que esperar porque Dios es el que nos ha creado, y Él dice, debemos creer en Él. Cuando le pedimos algo a Dios, tenemos que tener fe que lo vamos a recibir. Eso es lo que se llama fe, sin dudar. Aunque haya pasado 10 años, aunque haya pasado tanto tiempo, ten fe que Dios te va a responder. Pues el ángel le dijo a Cornelio, Dios tiene presente tus oraciones. Dios tiene presente lo que tú le has pedido. Y Dios también ha visto lo que tú has hecho, ayudar a los necesitados. Así como Dios ve a Cornelio que ayudaba a los necesitados, también Dios ve cómo tú vives hoy en día. Dios ve todo. Dios ve a quien está predicando una palabra falsa, a quien no está predicando el evangelio como es. Dios lo ve también. Dios veía lo que Cornelio hacía y Dios escuchó su oración. Eso es lo que le dijo el ángel. Entonces el ángel le dijo, manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. El ángel le dijo que manda a llamar a un hombre que se llama Simón en la ciudad de Jope y es conocido como Pedro. Manda a llamarlo. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Simón Pedro vivía donde Simón el curtidor. Pues el ángel le dijo, manda a buscar, manda a llamar a Simón Pedro que está en Jope. Después, cuando se fue el ángel que le había hablado, ya el ángel es un mensajero, el ángel dio el mensaje y se fue.
Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Y después de contárselo todo, los envió a Jope. Después de que el ángel había hablado con Cornelio, entonces Cornelio, que era un hombre que tenía poder, que tenía sirviente que trabajaba con él, tenía soldado bajo su mandado. Entonces, ¿qué hizo él? Él llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Pues hoy en día sabemos que Dios no confía su palabra a todo el mundo. Dios confió su palabra a los discípulos. Pues cuando Dios te confía tu palabra, tienes que decir lo que ves en la Biblia. Tienes que decir lo que Dios te ha mandado a decir, no lo que se te dé la gana. ¿Y qué pasa? Después de contarle todo, los envió a Jope. Cornelio, después de encontrarse con el ángel, envió a sus 2 sirvientes y un soldado a buscar a Simón Pedro, como el ángel le había dicho. Pues al día siguiente, porque el camino era largo, al día siguiente, a esto del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Al siguiente día, mientras los que Cornelio había mandado iban en camino a Jope, Pedro, que estaba en su casa, subió para orar en la azotea de la casa. En la azotea era un cuarto donde la gente descansaba. Pues Pedro tenía costumbre orar diariamente. Hoy en día también nosotros debemos hacer lo mismo, orar diariamente también. ¿Qué pasa? Hay que orar diariamente, pero ¿qué pasa hoy en día? Que el internet no nos da tiempo para orar, ¿cierto? Andamos muy ocupados que no tenemos tiempo para orar, para acordar de Dios. El Facebook no nos da tiempo, el WhatsApp no nos da tiempo para orar a Dios. ¿Qué hacemos? Estamos viviendo como nos complazca. Pues hoy en día hay que tomar ejemplo de los apóstoles, de los discípulos antiguos, cómo adoraban a Dios, cómo le temían a Dios. Ellos tenían horario de orar, ellos estaban firmes en la palabra. Pues, ¿qué hizo Pedro? Subió para orar. ¿Qué pasa? Pedro tenía hambre y quería comer. Pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Pedro tenía hambre y quería comer, y le estaban preparando la comida, y mientras esto, él tuvo una visión. ¿Qué vio Pedro en la visión? Vio que el cielo se abría y se descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las 4 puntas. Vio descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana bajado por los 4 puntos. Entonces, en la sábana, ¿qué había? La sábana que Pedro vio que bajaba del cielo, y en la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. En la sábana que aparecía, Pedro vio todos tipos de animales, los que caminaban, los que volaban. Él vio todo tipo de animales. ¿Y qué dijo? Oyó una voz que le dijo: esta voz no es de otro sino de Dios. Oyó una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. Porque los judíos no comían carnes impuros, no comían todo. Pues vio todo tipo de animal. Y el Señor le dije:
mata y come. Pedro le dije, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La única carne permitida a un judío eran los animales puros. Según cualquier otra carne, era profana y los hacía ritualmente impuros. Por eso ellos tenían esa costumbre como judíos que no podían comer todo tipo de carne. Pero Dios es el que está hablando. ¿Qué dice la voz? La voz le habló por segunda vez y le dijo, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Lo que Dios dice que es puro, no lo digas. No digas que no es puro. Lo que Dios ha purificado, no lo llames profano. Esto sucedió como 3 veces. Y luego la sábana volvió a subir al cielo. 3 veces sucedió eso. Que la voz le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo que yo no puedo comer eso porque son impuros. Y Dios le contestó, lo que yo he purificado, no lo llames profano. Pedro estaba preocupado, pensando, ¿qué quería decir aquella visión? Después de que Pedro había visto esa visión, él no lo entendía, tenía duda. Él se estaba preguntando, ¿pero qué significa eso? Y mientras él preguntaba eso, cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Al llegar preguntaron en voz alta, si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Ellos preguntaron si aquí vive un hombre que se llama Simón Pedro, los hombres que Cornelio había mandado. Pues te quiero decir que Dios sabe dónde vives hoy en día. Amén. Dios sabe tu corazón. Dios sabe dónde vive cada siervo de Dios. Amén. En cualquier país que estés, Dios sabe que tú estás. Amén. Dios sabe y Dios conoce tu corazón. Así que no le temas a la gente, sino témele a Dios. Hay que tenerle miedo al quien puede matar el cuerpo y el espíritu, no al quien puede matar el cuerpo solamente. Hoy en día mucha gente tiene miedo de que la gente lo vea haciendo eso, sin olvidarse que Dios ya vio todo. ¿Y qué pasa más adelante? Ellos preguntaron, cuando los 3 hombres que Cornelio mandó a buscar a Pedro, cuando llegaron a la casa, preguntaron, ¿allí vive un tal Simón Pedro? Entonces, mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Pedro era un apóstol de Dios, era un siervo de Dios. El Espíritu Santo le habló. Si tú no has creído en Dios, no puedes recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son para los siervos, los que han creído. Y dice, mientras Pedro todavía estaba pensando, porque vio en la visión eso, estaba confundido. No entendía la visión. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo le habló y le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate y baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Baja y vete con esos hombres que te vinieron a buscar, sin pensarlo, porque yo los he enviado. Cuando Dios te envíe, muchas veces haces preguntas. Cuando Dios te dice, predica la palabra, tú tienes duda de decirlo, porque tengo miedo de que me vayan a criticar, tengo miedo de que la gente me vea, tengo miedo de que no decir lo que la gente quiera escuchar. Pero nosotros no podemos decir lo que la gente quiere escuchar, sino hay que decir lo que vemos en la Biblia. Hay que decir lo que vemos en la Biblia. El Espíritu Santo le habló y levántate, baja
y ve con esos sin dudarlo, sin pensarlo. Vete con ellos porque yo los he enviado, sin pensarlo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro obedeció, como siempre. Pedro bajó y dijo a los hombres: yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Sí, yo soy Pedro a quien ustedes están buscando. ¿Para qué están aquí? Entonces ellos contestaron: venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo, que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un hombre que no había creído en Dios, pero ya la gente hablaba bien de él. La gente sabía sus obras. La gente sabía que Cornelio ayudaba, estimaba a la gente. Y el pueblo de Dios lo conocía, también lo estimaba. Pues el ángel de Dios le dijo que lo llamara a usted, para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Sí, fue Cornelio que los mandó aquí, porque un ángel se le presentó y él quiere escuchar lo que Dios va a decirle. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Pedro los hizo entrar porque ya era tarde y se quedaron con él aquella noche, porque el viaje era largo y ellos no se podían devolver sin Pedro. Entonces ellos se quedaron en la noche. Entonces al día siguiente, ¿qué pasa? Pedro se fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al siguiente día, de verdad, como el Espíritu le había dicho a Pedro que ve con esos hombres sin dudarlo, entonces Pedro hizo exactamente lo que el Espíritu le dijo. Él no fue solo. Pedro fue acompañado de algunos hermanos que vivían en Jope. Algunos hermanos, o sea, algunos discípulos, algunos creyentes fueron con ellos. Y al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quienes había invitado. Al otro día, de verdad, viajaron con Pedro, fueron a Cesarea, donde Cornelio estaba viviendo. Pues cuando ellos iban, ya Cornelio sabe que Pedro venía y lo estaba esperando. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Cornelio? Un hombre que tenía mucha plata, un hombre que tenía poder, un hombre que sabía que existe Dios, un hombre que creía en Dios. ¿Qué hace él?